El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Después de escuchar la oración del rey Salomón, una persona me decía que sentía envidia de la buena, porque Salomón hizo oración de tal manera que conmovió, que conquistó el corazón de Dios y fue escuchada su súplica. Yo le hacía ver a esta persona que no hay envidia buena, que toda envidia es mala. Pero yéndome al fondo, descubrí que no era envidia, era nostalgia. Y eso nos pasa a todos, ¿ya? Sentimos nostalgia de los que saben hacer oración. Sentimos nostalgia de las personas que son escuchadas. Sentimos nostalgia de aquellos que saben tratar a Dios. Sentimos nostalgia cuando nuestras oraciones aparentemente no son escuchadas. Y eso es lo que siento al escuchar la primera lectura. Siento nostalgia, porque si en otro tiempo Dios nos hubiera preguntado a nosotros: pídeme lo que quieras, cada quien hubiera respondido de distinta manera, ¿verdad? Si en otro tiempo Dios nos hubiera hecho esta pregunta: pídeme lo que quieras, las respuestas seguramente hubieran sido muy variadas. Pero yo tengo fe, hermanos, y yo soy seguro que si Dios en este momento nos preguntara a todos nosotros: pídeme lo que quieras, sin ponernos de acuerdo, todos le diríamos a Dios que se acabe la pandemia, sin ponernos de acuerdo. Si Dios llegara a nuestra vida como llegó personalmente a la vida de Salomón para decirnos: pídeme lo que quieras,
todos inmediatamente, sin ponernos de acuerdo, le diríamos, Señor, que se acabe la pandemia, que nadie se enferme, que nadie se muera, que podamos superar esta tribulación, que podamos, Señor, salir adelante, que se acabe todo el sufrimiento que está provocando esta pandemia desde hace algunos meses. Yo estoy seguro, hermanos, que en este momento todos contestaríamos de la misma manera. Y por eso me atrevo a decirles, dado que esta es la palabra de Dios para esta misa, dado que esta es la palabra de Dios para este día, hay que creerla. Hay que creer. Hay que creer que Dios también, como lo hizo con Salomón, viene con nosotros para decirnos, pídeme lo que quieras. Y no hay que dudar, hermanos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces nuestras oraciones son calculadoras, o nuestras oraciones son muy tibias, no somos firmes, ni tenemos las cualidades de la oración de Salomón para saber pedir las cosas. Pero hoy tenemos que confiar que eso nos dice el Señor, ¿verdad? Que así también el Señor se acerca a nuestra vida y nos sorprende con una oferta como esta: pídeme lo que quieras. Porque esos días pensamos más en los demás que en nosotros mismos. Es una cualidad que incluso nosotros los cristianos habíamos perdido, ¿eh? Pero en esos tiempos pensamos más en los demás que en nosotros mismos. Y cómo nos duelen los sufrimientos de los demás. Cómo nos duelen, queridos hermanos, las situaciones difíciles que pasan tantos hermanos. Desde luego que tenemos muy presentes nuestros propios sufrimientos, pero muchas veces no se comparan con los sufrimientos que muchos hermanos, miles de hermanos, están pasando en esos momentos. Pero para que a Dios le guste nuestra plegaria, porque dice el libro de los Reyes que a Dios le gustó. Es decir, primero Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, pero luego dice la Biblia que a Dios le gustó la oración de Salomón. ¿Cómo fue esta oración que tanto le gustó a Dios, ¿verdad? Incluso al ir revisando ahora la oración de Salomón, pensar cómo son nuestras oraciones, ¿verdad? Nuestras oraciones muchas veces son a la carrera, ¿verdad? Nuestras oraciones a veces incluso son hasta supersticiosas. Nuestras oraciones no están marcadas por la fe y la confianza incondicional en Dios. De entrada podríamos decir que son muy diferentes nuestras oraciones comparada con la oración de Salomón, que, como dice la Biblia, le gustó mucho a nuestro Señor. ¿Por qué le gustó a Dios la oración de Salomón? Bueno, yo por lo menos le encuentro 3 cualidades a su oración. 3 cualidades que también se las recomiendo a ustedes como un camino, como una forma para hacer oración. ¿Qué tenía la oración de Salomón que tanto le gustó a Dios? En primer lugar, mucho respeto. Una oración sumamente respetuosa. Una oración en la que Salomón entiende y es consciente de la distancia que hay entre él y el Padre del cielo. Una oración sumamente respetuosa. Qué bonito cuando alguien le sabe hablar a Dios, ¿verdad? Cuando alguien es muy fino y es muy respetuoso para tratar a Dios. Claro que los santos siempre nos enseñan que hay que tenerle confianza a Dios, que a Dios no hay que tenerle miedo, ¿va? Y nos ayudan incluso a tutear a Dios, ¿va? Pero aún tuteando a Dios, siempre con sumo respeto, como la oración precisamente de Salomón, que tiene un grande respeto para dirigirse a Dios. Casi que a la hora que Salomón va hablando,
uno intuye que está arrodillado y uno intuye incluso hasta el semblante de su rostro, porque es tan expresivo este signo de respeto que verdaderamente, como finalmente acontece, conmueve el corazón de Dios. ¿Qué más tiene esta oración que le gustó a Dios? Bueno, además de que es una oración respetuosa, es una oración, hermanos, que es consciente de la historia que vivimos con Dios. Muy consciente de la historia que vivimos con Dios. Es consciente de todo lo que Dios ha hecho en el pasado. En esta oración, Salomón se atreve a recordar, ¿va?, las glorias del Señor en la vida de su papá, y en la vida de su familia, y en la vida de su pueblo. Cuando alguien es consciente de la historia, ¿va?, cuando alguien tiene bien presentes todos los detalles, todas las glorias, todas las hazañas que Dios ha obrado en su vida, es una persona que cree incondicionalmente. Porque cuando nosotros hacemos oración, hermanos, no comienza en ese momento nuestra relación con Dios. Si ustedes algún día, hoy por ejemplo, en la noche, hacen oración, acuérdense que su relación con Dios ya comenzó desde hace tiempo. Uno sabe a quién le habla. Uno sabe, y lo digo de esta forma, uno sabe de lo que Dios es capaz con nosotros. Uno sabe a quién le habla. Y uno sabe que Dios no es indiferente y que Dios es capaz de mucho amor y de una grande misericordia. Y es lo que hace Salomón, ¿va? Al hablar con Dios, decirle: mira, yo sé que tú has estado y tú has sido grande y tú has sido glorioso en la vida de mi papá y en la vida de mi pueblo y en toda la historia de nuestra nación. Nunca olvidar, hermanos, cuando uno hace oración, incluso aunque la situación sea muy apremiante como la que estamos pasando, cuando uno hace oración, hermanos, nunca olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. El deber que nosotros tenemos de ser agradecidos, de reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Nunca el creyente se cansa de darle gracias a Dios de lo que ha hecho en su vida. Tanto que ha hecho Dios por nosotros. Pero no nos cansamos de decirle: Señor, gracias por lo que hiciste en mi vida, por lo que has hecho en la vida de mi familia, por lo que ha sucedido a lo largo de mi existencia. Ser muy conscientes, por lo tanto, de esta historia, como lo hace Salomón, y darle gracias a Dios. Y en tercer lugar, ¿va?, una cosa que tenemos que incorporar, queridos hermanos, en nuestras oraciones, ¿va? ¿Por qué le gustó a Dios la oración de Salomón? Porque su petición fue pensando en el bien de los demás. Pensar en el bien de los demás. Atrevernos a tocar el corazón de Dios, ¿va?, con respeto, con gratitud, como lo hace Salomón, pero pensando en que yo quiero ser colaborador con Dios. Yo quiero ser un servidor de Dios. Y quiero que a través de mi persona, de mi trabajo, de mi sacrificio, llegue la gracia de Dios a los demás. Y es lo que hace Salomón, ¿va?, pensar en los demás. Le dice al Señor: mira, Señor, a este pueblo, no es un pueblo fácil, es un pueblo difícil, y ahora me toca gobernar, ahora me toca dirigirlo. Dame la sabiduría, porque este pueblo no es un pueblo fácil, es un pueblo difícil. Y solamente tú, Señor, si me concedes la sabiduría, solamente tú harás posible que este pueblo sea dignamente servido. Cuando nosotros hablamos con Dios, cuando le hacemos alguna petición, incluso urgente como en esos tiempos, siempre pensar en los demás, no ser egoístas,
sin darnos cuenta, a veces también en nuestras oraciones podemos ser egoístas, podemos ser personas excesivamente centradas en nosotros mismos y olvidándonos de los demás. Pensar en los demás, ¿verdad? ¿Por qué no pedirle a Dios a veces, por ejemplo, paciencia? Porque la paciencia me permite amar correctamente a los demás. ¿Por qué no pedirle a veces al Señor en nuestras oraciones comprensión? Porque la comprensión me permite ver otras cosas que no siempre veo en la vida de los demás. ¿Por qué no pedirle a Dios en nuestras oraciones generosidad? ¿Verdad? Porque muchas veces retenemos y no convidamos y no participamos de tantos bienes que Dios nos ha concedido. ¿Cómo no va a gustar a Dios una oración como esta? Respetuosa, agradecida y siempre pensando en los demás. Así que, hermanos, yo les recomiendo que hoy, antes de dormir, lean el capítulo 3 del primer libro de los Reyes. Capítulo 3 del primer libro de los Reyes. Ahí está en su Biblia, capítulo 3 del primer libro de los Reyes, esta bonita oración, para que también, así como conmovió el corazón de Dios, también nos conmueva a nosotros, la oración de Salomón. Y así procuremos hacer oración, ¿verdad? No estoy diciendo que ese sea un método, ¿verdad?, de oración, pero ayudan esos 3 pasos, ¿verdad? Esos 3 pasos ayudan mucho. ¿Cómo hacer oración? Llegar con Dios, hablar con Dios con respeto. En segundo lugar, ser muy agradecidos y muy conscientes de la historia que todos nosotros hemos vivido con Dios, ¿verdad? Porque cuando hablamos con Dios no está empezando en ese momento nuestra relación con Él. Y en tercer lugar, hermanos, pensar en los demás. Siempre que pidamos algo para que nuestras oraciones sean escuchadas, debemos pedir por los demás. Insisto, hermanos, que si Dios a todos nosotros nos preguntara, como le preguntó a Salomón, si Él nos preguntara en esos días, pídeme lo que quieras. No seamos tibios, no tengamos miedo y pidámosle al Señor con toda nuestra fe y con toda nuestra confianza, Señor, que se acabe la pandemia. Señor, líbranos de este sufrimiento. Pedirlo con respeto, pedirlo con gratitud y pedirlo porque sabemos que pensamos en los demás, para que, así como le sucedió a la oración de Salomón, también nuestra oración conmueva el corazón de Dios. Nos ponemos de pie.